Entonces, en este segundo ejercicio nos dan una muestra aleatoria de x sub 1, x sub n, cuya distribución está dada por la siguiente densidad, ¿sí? Que depende de un parámetro θ, ¿sí? F de x θ es θ sobre x al cuadrado por la indicadora del θ del intervalo θ más infinito de x, ¿sí? Para θ mayor a 0. Bueno, lo que nos piden es hallar el estimador de máxima verosimilitud de θ, probar que es asintóticamente insesgado, calcular su varianza y su error cuadrático medio, ¿sí? Y deducir que es consistente, ¿sí? Entonces, para eso, digamos, calculamos el estimador de máxima verosimilitud primero. Entonces esto es, digamos, planteamos la verosimilitud, la función de verosimilitud de θ dado x, ¿sí? Es el producto de las densidades evaluado en los x sub i en una muestra, ¿sí? Y esto nos queda θ sobre x sub i al cuadrado, el producto desde 1 hasta n, por la indicadora del θ más infinito de los x sub i, ¿sí? Ahora, el estimador de máxima verosimilitud, cuando el parámetro depende del intervalo, digamos, hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces uno no puede sacarse la indicadora de 1, ¿sí? Sino que lo que hay que hacer es, digamos, dar vuelta a la indicadora para que quede como función de θ, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos es maximizar la función de verosimilitud, ¿sí? Entonces la tenemos que escribir en términos de θ, que es el parámetro sobre el que vamos a maximizar. Entonces, lo que hacemos acá, bueno, este producto es un producto, digamos, va a quedar θ a la n, ¿sí? Una constante que va a ser este producto de las x sub i al cuadrado dividiendo, pero no importa porque eso no depende de θ, entonces es una constante, ¿sí? Y después el producto de las indicadoras, ¿sí? Lo vamos a escribir de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a escribir como la indicadora del 0 al mínimo de los x sub i de θ, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ¿qué significa que este producto de indicadoras sea 1, ¿sí? O sea, que el producto de estas indicadoras sea 1 quiere decir que todos los x sub i son más grandes que θ, ¿sí? Y todos los x sub i son más grandes que θ, si solo si θ es más chico que el mínimo de los x sub i, ¿sí? Bueno, además sabemos que θ era mayor a 0, con lo cual lo podemos escribir como la indicadora, digamos, de θ del 0 al mínimo de los x sub i, ¿sí? Con lo cual, listo, ¿no? Es esta la función. Entonces, tenemos que hacer máxima verosimilitud, tenemos que maximizar esta función, ¿sí? Bueno, pero esto, lo que nos dice esta indicadora es que la función va a valer una constante por θ a la n hasta cierto punto, ¿sí? Que es el mínimo de los x sub i, y a partir de ahí vale 0, ¿sí? Con lo cual, como esta función es creciente, digamos θ a la n, esto va a ser alcanzar el máximo en el mínimo de los x sub i, ¿sí? Hay que hacer, si se quiere, un dibujito, ¿sí? De la función que crece, después vale 0, ¿sí? Entonces, como la función crece y después vale 0, entonces el máximo se alcanza al extremo, ¿sí? Que es el mínimo de los x sub i. Con lo cual, el estimador de máxima verosimilitud es el mínimo de los x sub i, ¿sí? Acá estoy abusando un poco, es el mínimo de x sub 1 hasta x sub n, ¿sí? El mínimo de todos esos. Bueno, necesitamos ver que es asintóticamente insesgado, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que calcular la esperanza del estimador y ver que eso tiende a θ, ¿sí? Entonces, para calcular la esperanza del estimador, necesitamos conocer su distribución, digamos, porque no podemos usar ninguna propiedad mágica que nos permita calcular la esperanza más que por definición acá, ¿sí? Entonces, calculemos la distribución del estimador, ¿sí? El estimador es un mínimo, ¿sí? Entonces habíamos visto cómo calcular la distribución de un mínimo, ¿sí? Lo que hacíamos era calcular la probabilidad de que el mínimo sea mayor que algo, ¿sí? Entonces calculamos la probabilidad de que el estimador sea mayor que un x, que es el mínimo de los x sub i sea mayor que x, que es que todos
sea mayor que x, pero son y d, ¿sí? Entonces esto es el producto elevado a la n, o sea, x sub 1 mayor o igual que x elevado a la n, ¿sí? Bueno, y acá hay una cuentita que no estoy haciendo, que es calcular la acumulada de la distribución, o sea, la función de distribución acumulada de esta, les queda 1 menos tita sobre x, ¿sí? Con lo cual la probabilidad de que esté por arriba es tita sobre x, por arriba de un x, ¿sí? Entonces esto le queda tita sobre x a la n, ¿sí? Esa cuentita háganla, es una integral, ¿no? Nada. Bueno, con lo cual la, la distribución de la variable aleatoria, de la variable aleatoria que es el estimador, es 1 menos tita sobre x elevado a la n, ¿sí? Por lo tanto, para calcular la densidad hay que derivarla de nuevo, ¿sí? O sea, acá es como que hacemos, primero integramos, después hacemos la acumulada del mínimo y después lo derivamos de nuevo para calcular la densidad del mínimo, ¿sí? Tenemos que hacer todo ese proceso. Bueno, entonces la densidad, acá me comí un x, f de tita sombrero n de x, derivando esta fórmula les queda n por tita a la n sobre x a la n más 1, ¿sí? ¿Bien? Entonces ahora calculamos la esperanza. Para la esperanza hay que integrar multiplicando por x, ¿sí? Integrar desde tita hasta más infinito, porque ese era el soporte, digamos, la indicadora, de x por n por tita a la n sobre x a la n más 1. El n por tita a la n lo saco para afuera y me queda un x a la n dividiendo, porque se va 1 con 1. Y entonces la primitiva es menos x a la n menos 1 sobre n menos 1, ¿sí? Porque si la derivo a esta, me baja el n menos 1 y me queda la menos n, ¿sí? Que es x a la n, 1 sobre x a la n, ¿sí? Con lo cual la evaluamos en tita, digamos, en más infinito esto se va a 0, entonces en tita nos queda n sobre n menos n por tita sobre n menos 1, ¿sí? La esperanza es esa, ¿sí? O sea que no es insesgado, pero sí es asintóticamente insesgado, porque cuando hacemos esto tender a infinito, esto tiende a tita, ¿bien? O sea que esto muestra que es asintóticamente insesgado, ¿sí? N sobre n menos 1 tiende a 1. Bueno, calculemos el error cuadrático medio. Para eso vamos a calcular primero la varianza, ¿sí? Ya tenemos la esperanza, o sea que tenemos la esperanza, con lo cual tenemos el sesgo, ¿sí? Entonces nos falta la varianza, ¿sí? Bueno, la varianza calculamos el segundo momento, ¿sí? Primero, ¿sí? Que es la esperanza de tita al cuadrado, tita sombrero sub n al cuadrado, ¿sí? Entonces hay que integrar multiplicando con x al cuadrado, ¿sí? Lo mismo que antes, solo que acá aparece un x al cuadrado en lugar de x y nos queda esto, n por tita al cuadrado sobre n menos 2, ¿sí? La cuenta es igual, ¿sí? N por tita al cuadrado sobre n menos 2. Por lo tanto, la varianza hay que restarle la esperanza del estimador elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, y eso les queda, cuando hacen esta resta y reducen, digamos, estos numeritos, les queda n por tita al cuadrado dividido n menos 1 al cuadrado por n menos 2, ¿sí? Si no me equivoqué, creo que es eso, estoy casi seguro. O sea, n arriba y n menos 1 al cuadrado por n menos 2, ¿sí? Con lo cual, la varianza, digamos, tiende a 0 como, como si fuera un 1 sobre n al cuadrado, ¿sí? Y el error cuadrático medio hay que sumar, bueno, no la puse esta cuenta, digamos, hay que hacer el sesgo elevado al cuadrado más la varianza, y si hacen la cuenta les va a quedar 2 por tita al cuadrado sobre n menos 1 por n menos 2, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es a esto le restamos tita, ¿sí? Lo elevamos al cuadrado y le sumamos este término, ¿sí? Y entonces esa cuenta es lo que va acá,
y eso les da esto, ¿sí? 2 por tita al cuadrado sobre n-1 por n-2, ¿sí? Y entonces, como vemos, el error cuadrático medio tiende a 0 como 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Esto es más rápido que lo usual, ¿sí? Cuando hacemos el máximo mínimo, en estos casos de que el soporte, el tita determina el soporte, el estimador de máxima verosimilitud suele ser más rápido, digamos, en convergencia que los estimadores de momentos, digamos, o los estimadores dados por promedios, ¿sí? Que convergen en tasa 1 sobre n usualmente, ¿sí? Entonces, bueno, en particular es consistente, ¿sí? Tiende a 0 como 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Listo. Bueno, y eso es todo, ¿no? Porque no había ningún ítem más. Ah, bueno, una cosa que les quería comentar del ejercicio anterior, sí, que, o sea, esto de plantear minimizar el error cuadrático medio no es algo tan usual. ¿Por qué? Porque no suele tener una, una, una respuesta linda, digamos, como en este caso, que es que podemos encontrar un alfa, una constante, que no dependa del sigma y que siempre minimice, ¿sí? En este caso se da eso, pero muchas veces cuando uno plantea esa minimización, termina dependiendo del sigma, ¿sí? O sea que no es que uno tiene un alfa para todos los sigmas, ¿sí? En este caso sí pasaba eso, que habíamos visto que para todos los sigmas lo mejor era tomar 1 sobre n más 2 para este alfa, ¿sí? Pero en general cuando uno plantea esto no es tan linda la cosa, no hay un estimador, digamos, ni siquiera poniendo un tipo de estimador, digamos, que el que sea de todos esos el mejor de error cuadrático medio para todos los sigmas, sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, no es que uno suele hacer este tipo de cuentas de minimizar, encontrar el que minimiza el error cuadrático medio entre toda una familia, porque es una cuenta que después depende del parámetro, y si depende del parámetro, como el parámetro no lo conocemos, ¿cómo vamos a elegirlo? ¿Sí? Entonces es como que es medio que no tiene una respuesta satisfactoria siempre. En este caso sí, pero es un caso bastante particular, digamos, ¿sí? Eso les quería comentar, que me olvidé de comentarles en el ejercicio anterior. Bueno, eso es todo.